Dad gracias en todo, dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Esta es la voluntad de Dios, dice, ¿no? Que seamos agradecidos. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si querés conocer la voluntad de Dios, es esta. Dar gracias, ser agradecidos. No apaguéis al Espíritu. Wow. No ser agradecido es apagar al Espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ser agradecidos. Efesios 5:18 al 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el pastor, hasta cuando come un sanguchito tiene que darle gracias a Dios. Fabián Liendo. Y Efesios 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Tenemos que vivir dando gracias. Y Yara me decía, tenemos que hacer esa reunión de juntarnos y dar gracias. Dar gracias, tenemos que ser agradecidos. Pero para ser agradecidos es el resultado del obrar de Dios en mi vida. Si no, yo no puedo ser agradecido, voy a ser un cara de enojo, ceño fruncido todo el día. Ser agradecidos, y esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, ser agradecido, ser lleno del Espíritu Santo. Eso decía en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vinos, más ser lleno del Espíritu Santo y ser agradecido. Y saben, me venía una palabra que yo prediqué hace un tiempo atrás de saqueo, que era, busquemos Lucas 19. En Lucas 19 está la historia de Saqueo, que se relata tanto que es uno de los pasajes más relatados en las horitas felices, en las iglesias, cuando Jesús se encuentra con Saqueo. Y esta me venía la palabra saqueo. Yo prediqué hace un tiempo atrás por el tema de cuando yo me dispuse a hacer las cosas bien delante de Dios, Dios me dijo, tenés que resolver una situación vieja que es la plata que vos debés. La plata que vos debés tenés que ir a pagarla. Si vos hiciste algo antes, te arrepentiste, pediste perdón, andá a restaurar. Si tenés cosas que ver, tenés hijos por otro lado, andá a buscarlos. Tenés situaciones que no perdonaste, andá y perdoná. Soltá, sacá las cosas que tenés en la mochila, arreglá la situación que tenés antes y vení y después trae la ofrenda, decía el Señor, ¿no? Arreglá las cosas y después vení. Y eso es ser la única posibilidad de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando yo me vacié de mí mismo, solucioné los problemas que tenía antes. Y Saqueo es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Y en Levítico 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, dice el 1. Y esto quiere decir de que nos ponen tiempo y espacio. Y esto lo dijo Lucas, Lucas no estuvo con Jesús ahí, sino era un médico que hizo toda una cronología. Y les dice que Jesús venía para ir a Jerusalén, de Capernaum iba a Jerusalén, y él ya iba con esa idea de entregar su vida, a ser muerto, a ser crucificado, y él venía, ya sabía lo que iba a pasar, así que venía con sus discípulos y pasa por Jericó. Había que pasar por Jericó. Jericó era una ciudad así como ir a Capital Federal, ¿no? Como ir a Córdoba. A Mabel le encantaba ir a comprar allá, porque era una ciudad preparada para eso. Jericó era una ciudad muy próspera, una ciudad donde vivían los ricos, una ciudad donde iba la casta, iba a vivir ahí, las que tenían plata, y era una ciudad muy bonita. Entonces, ahí estaba Jericó, y él pasó por ahí,
él iba a ser crucificado y Jesús destinó ese tiempo para ir a ver a Zaqueo. Para eso entró ahí, para ir a ver a ese Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Zaqueo era ¿cómo se dice? Un publicano, era un judío que trabajaba para los romanos, que no lo bancaban, era una persona que lo odiaba al pueblo. Era alguien que era, y encima dice que era rico, y era ostentoso, y era asquerosamente rico. Era un publicano y encima era jefe de publicano. Y seguramente se habría enterado por lo que pasó con Mateo, cuando él perdió un publicano. ¿Por qué? Alguien que va a dejar la riqueza, el buen vivir, las cosas que tenía, por un tipo, por una persona que venía a predicar que no tenía nada, que no tenía riqueza, que no tenía estirpe, que no tenía nada. Entonces, por eso fue Zaqueo a verlo. Y saben que Zaqueo quiere decir puro, limpio en griego, pero se dice también de que venía de una disminución de Zacarías, que quiere decir te veo, yo te veo. Así que sea lo que sea el nombre de Zaqueo, para nosotros Zaqueo es ir, robar, sacar y destruir, ¿no? Para nosotros saquear. Pero Zaqueo en este nombre tan popular y tan llamativo, porque Jesús lo fue a buscar, dejó de lado ese camino que tenía de donde iba y se fue a buscarlo a él, como hizo con cada uno de nosotros. Dios te llamó a cada uno de nosotros, Dios lo buscó, lo llamó y lo empoderó para que sean parte de lo que Dios tiene para la eternidad. Nosotros vamos a vivir para siempre, todos juntos, así que vayan mirándose las caritas porque van a estar la eternidad juntos. Y vas a tener que bancar a tu hermano toda la eternidad. Vas a tener que verlo a Moa, la va a ver para siempre la Moa. Vamos a estar juntos por siempre con el Señor, y allá va a estar Mabel, y van a estar nuestros seres amados que partieron antes. Y vas a tener que bancar al gallo toda la vida, toda la eternidad. Así que lo fue a buscar a Zaqueo, y Zaqueo era alguien que no podía ser salvo, Zaqueo, pero él fue. Y dice de que, en el 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, él tenía toda para ser el menos indicado para que Jesús lo vaya a llamar. Y Jesús venía de haber sanado a un ciego, haber hablado a un rico que le hizo, qué difícil que los ricos sean ricos, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre a los cielos. Lo había dicho un rato antes. Jesús lo dijo. Y ahora lo vine a buscar a un rico. Así es Jesús. Él no hace acepción de personas. Él viene a una persona bella, con mucha plata, y viene a una persona vieja, fea, pelada y con barba. Él no hace acepción de personas. Él viene a ver a un niño y llamó a Nicodemo, un maestro de maestros. Él llamó a un ciego indefenso y llamó a un centurión romano que era jefe de cientos de personas. Él llamó a María, que venía de Magdala, una prostituta endemoniada, y llamó a Juana, a Joana, que era la esposa de un que estaban en la corte de Herodes. Él no hace acepción de personas, él llama a todos. El tema está en tu corazón. Si realmente hay tierra fértil para que esa semilla se deposite ahí. Y Zaqueo tenía un montón de obstáculos, como lo que tenemos todos nosotros, como todos nosotros los obstáculos. Dice en el 3, y procuraba, y Zaqueo dice que era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él era chiquitito, era patas cortas, ¿viste? Era peticito. Así que él tenía todos los obstáculos. Él tenía el obstáculo de su trabajo, él tenía el obstáculo de su estatus, él era rico, él tenía el obstáculo de su condición física, y él tenía el obstáculo del medio que lo rodeaba, porque cuando él llegó había mucha gente. Entonces, ¿qué dice la palabra que dice que hizo? Cuando Jesús llegó, decía, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El sicómoro, expliqué lo que era, lo vimos la vez pasada, el sicómoro, que representaba a la iglesia, ¿no? El sicómoro era un falso higo, pero también se usaba para hacer los ataúdes. Y él
no le importó eso. Él tenía problemas de su trabajo, que la gente por lo que él hacía no lo quería, y él consideraba su trabajo lo primero. Y muchas veces, en la iglesia, cuando lo conocemos, o a veces incluso la gente que no lo conoce, el trabajo es más importante. Y a veces no vamos a la iglesia por el trabajo y nos alejamos de Dios por el trabajo. La Biblia dice, el que no trabaja, que no come. Pero también dice que lo primero es el reino de Dios y su justicia y el resto es después. Y a veces el trabajo nos separa de Dios. No, porque tengo que trabajar, no voy a la iglesia, no me y te vas al infierno. ¿Por qué? Porque te vas alejando de Dios. Por eso es tan importante leer lo que dice la Biblia. Porque decimos, no, yo no puedo ir a la iglesia por mi trabajo. Y me voy, yo lo busco a Dios en mi lugar. Y no es así. Así que el trabajo, él dijo, no, a pesar de eso, a pesar de mi trabajo, de lo que yo soy, voy a ir. Y fue corriendo, no le importó que la gente se burlara. Porque un tipo grande, peticito, rico, vino corriendo y se subió arriba al árbol porque no veía, saltaba y no veía a Jesús. Así que él quería conocerlo a Jesús, pero las limitaciones que tenía no lo frenaron. Así que él fue y se subió al árbol y de allá lo vio a Jesús. Y la segunda que dije que era su estatus, él no le importó sus riquezas. Dice en Corintios de que no se puede amar a dos señores, no se puede amar a Dios y a las riquezas. Es imposible, es imposible. Así que si hay cosas materiales que están antes que Dios, me alejan de Dios. ¿Y cuántas veces el dinero dice, no, pero yo no, es un ídolo? Y cuando hay un ídolo, Dios dice, yo aborrezco a los que ponen un ídolo delante de mí. Entonces cuando yo empiezo a entender de que las riquezas lo desato como ídolo y empiezo a darle a Dios lo que es de Dios, cuando Jesús dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, cuando yo le doy a Dios, Dios me va a bendecir y me va a dar más para que yo tenga. Pero cuando la riqueza es problema, viene la escasez. Entonces, a él no le importó eso, y lo vamos a ver después de que no le importó. Y después dice las condiciones físicas. Esas son excusas. Las excusas que yo pongo para no, yo estoy cansado y quiero descansar. Él decía, yo soy un corto, así que no alcanzo, no llego. Y no. Zaqueo dijo, no, a pesar de mi condición, voy a ir igual, no tengo ganas de ir. Hoy decía Matías, no tengo ganas de levantarme, pero se levantó igual. Muchas veces hay un pastor que decía eso, cuando decía, no, mamá, no quiero ir a la iglesia. Él le decía, mamá, no quiero ir a la iglesia. Bueno, sí, te voy a dar unas razones para las cuales tenés que ir. Primero porque tenés 40 años. Pero no quiero ir a la iglesia, no importa, tenés 40 años. No, pero allá en la iglesia me pelean. No importa, sos el pastor de la iglesia, tenés que ir igual. Así que el tema son excusas. Son excusas que ponemos en nuestra vida para adorar a Dios. Y es el diablo que se encarga de hacer eso. De en nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros deseos, poner mucho para que no lleguemos a Cristo y nos vayamos alejando de Él. Y la otra es el medio social. Todo lo que dice acá, que había mucha multitud. Y cuando vos te pones a pensar, todo, cuando hablamos ayer cuando veníamos en el viaje, todo te aleja de Dios. Todo, las amistades, la cultura, ¿cómo se dice? La onda, la moda, todo te aleja de Dios, todo, absolutamente todo. Como esto todavía está en manos del diablo, él pone todas las cosas, las redes sociales, te alejan de Dios. Fíjate que lo que es Facebook, cara del libro, sacarte la cara del libro, de la Biblia, TikTok, hacerte perder el tiempo. Encima el diablo lo hace burlándose de Dios. Todas las redes sociales, te convertiré en un pescador de hombres. Lo hizo el diablo para burlarse, ¿no? Son todas las cosas que nos alejan de Dios. Es el gran que predicamos la vez pasada, que nos dijo el Señor, que la distracción. Así que vemos acá qué pasó. Vino Jesús y lo mira y le dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio. Lo miró, puso sus ojos en él y le dijo a Zaqueo, es necesario, dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere posar, Él quiere tener una relación, que Él viva y sea el Señor en mi vida.
Entonces, si Él está en mí, si Él, el verdadero Cristo, el Cristo de la Biblia, no el Cristo que yo me hago de ilusión, el que yo le permito hasta cierto lugar llegar. Cuando Él es el Señor, pasa lo que le pasó a Él. Dice que al ver esto, primero dice que Él abrió su corazón y le dijo, venía a mi casa, venía a mi vida, venía todo lo que tengo y lo que soy. ¿Y qué pasó? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todo te van a oponer, todo el sistema de este mundo se va a oponer a que vos, te va a decir que sos un loco, que sos un troglodita, de que estás de la cabeza porque no podés pensar así. No, yo voy a dar al César lo que es el César. No, no voy a mentir. No, como decía, yo voy a llegar virgen hasta el matrimonio porque no, el mundo te dice no. Empezá a hacer cosas que darle lugar al alma que le corresponde. Y no es así. Dios dice, es todo lo contrario. Porque todo lo que hagas acá va a lastimar tu futuro. Y después le dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Y esto es lo que el Señor me decía, que cuando Dios entra a mi vida cambia y mi entorno va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él está en mí y Él se va a encargar de defenderme, Él se va a encargar Entonces yo tengo que empezar a soltar cosas, ¿no? Empezar a dejar de lado un montón de cosas y empezar a mirarlo a Él, que Él ocupe el lugar. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Él era extremadamente rico, pero él tenía la posibilidad dada por el gobierno romano, suponete hoy el gobierno corrupto, te nombra a vos inspector de la DGI, ¿no? Y a vos tenés la posibilidad del gobierno de ir a cobrar lo que vos quieras, y le cobrás lo que se te ocurre. Y él cobraba, y como era jefe de recaudadores, él cobraba comisión. Entonces, cuanto más le cobraba al pueblo, más ganaba él. Y él hacía concesiones, como vemos tanta corrupción hoy en todo el gobierno, ¿no? Que, bueno, yo te doy un terrenito, pero vos dame esto. Yo te doy un préstamo, pero vos dame esto. Yo te doy 100 ovejas, pero me dejás 10. Yo te doy las tierras de él. Te dejo que haga esto y a la justicia mira para otro lado. Eso era el Zaqueo, eso representaba. Y él, cuando llega a Cristo a su vida, cambia. Y su agradecimiento hacia Dios era tal que dijo, la mitad de lo que tengo se lo doy al que necesita. Pero no quedó ahí. Y lo que decíamos al principio. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Era la ley, ¿no? Así que él decía, a lo que voy, si yo en mi vida antigua tenía problemas con mi familia, voy a ir a restaurarla. Si yo en mi vida antigua defraudé, robé, maté, hablé mal de alguien, un día yo estaba con Yara Upa y con Matías caminando y lo encontré a un médico que yo había hablado mal, porque por la negligencia de ese médico a Matías se le reventó el apéndice y estuvo 4 días con el apéndice reventada y casi se muere. Lo salvaron porque Dios quiso que no se muera Matías, porque estaba todo infectado. Y fui a decirle al médico, lo encontré en el aeropuerto, le digo, doctor, necesito decirle algo. Dice, ¿se acuerda cuando lo atendió a mi hijo? Sí, bueno, casi se muere mi hijo por la negligencia. Y el médico se empezó para atrás. Porque digo, no, pero quédese tranquilo. Yo no, ahora soy cristiano y hablé muy mal de usted. Por eso quiero pedirle perdón por haberle hablado mal a usted. Uy, ahí se engrandó el médico. Digo, bueno, yo le pido perdón porque yo hablé mal, pensé y hablé mal de usted. Todas las cosas que hemos hecho en la vida pasada, ayer, incluso, hoy nosotros tenemos la obligación de parte de Dios de ir y restaurar mientras se pueda. Si ya se murió no lo podemos restaurar, pero tenemos la obligación de restaurar. Pero no solamente por esa gente, sino porque Dios me lo demanda y para que yo sienta la libertad después de haber perdonado. Así que ese es el gran ejemplo que nos da Dios a través de Zaqueo. Ser agradecidos. Dios nos ha dado la posibilidad de tener la vida eterna. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos a la vida? Y le dice, y lo que Jesús, al ver las evidencias, él ya las sabía, ¿no? Pero las evidencias de una vida cambiada se tienen que notar. La gente tiene que ver, decir, wow, yo quiero ser como Marcela. Mirá la vida que tiene, mirá lo agradecida que es. Mirá, ella no tira la basura al vecino.
Ella no insulta, no pisa a la gente en el coche. Ella no dice malas palabras. Eso es lo que la gente ve y dice, wow, qué cambio hubo en Blanca. Lo hemos visto con Marcelo, mira el cambio que hubo en Marcelo. Y dice, wow, qué raro. Y es el obrar de Dios. Y esas son las evidencias. Cuando yo soy agradecido y no soy quejón, esa evidencia de la queja marca la diferencia y está mostrando un Cristo vivo en mí. Y le dice, en el 9 dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Para ellos, que digan, este va a ser un hijo de Abraham, si este era un degenerado. Cuando Marcela decía, cuando yo llegué a la iglesia con pelo largo, con aro, venía de haber estado unos días atrás drogado. Ese cambio evidente del Dios, es decir, cómo este tipo, como María, como una prostituta, que había sido prostituta endemoniada, hoy está acá en la iglesia. Como una persona que socialmente hoy la están aceptando, pero delante de Dios estaba mal. Es decir, el hijo de Abraham, sí, era hijo de Abraham, redimido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? ¿A qué vino Jesús? A buscarnos a nosotros, que éramos tremendamente malos, pecadores. Bueno, Dios nos vino a salvar y hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos a ese Dios, a ese Cristo que dio su vida por nosotros y nos vino a buscar, nos vino a llamar? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos a juntarnos para decirle, Señor, gracias? Aparte de darle gracias cada uno en su casa a la mañana o a la tarde, a la noche, de juntarnos como iglesia para alabarlo, para escuchar lo que Él tenga, para cantarle una canción que no la cantamos porque me gusta que me escuchen cantar, porque saben que yo soy un desastre cantando, sino porque se la estoy cantando a Él, ¿no? Y porque en mi corazón, en mi interior hay ese gozo y esa paz que trae, esa armonía que trae en mi vida la presencia de Dios cuando yo le estoy cantando y le estoy alabando. Por eso los chicos preparan estas alabanzas, porque Dios se las dio para que las cantemos. Pero más allá de eso, el domingo es eso, ¿no? Y es lo que yo quiero que como hablábamos con Yara, tenemos tantas cosas para agradecer. Tantas cosas. Así que me gustaría que cada uno, así, o uno que vayamos uno al lado de otro, pero que todos diéramos, con nuestra boca proclamemos la gracia. Yo ahora voy a cortar el video, así que saludo lo que vean por internet. Pero seamos agradecidos. Dios nos creó para la gloria de su nombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hebreos 4:7 dice que es hoy el momento, hoy es el día, hoy es el momento para la salvación, para dar gracias. Hoy, ¿por qué? Porque dice, si hoy escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no sea cosa que el tren pasa ahora y después pasa lejos. Es hoy el día para empezar una vida de ser agradecido. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Por eso Hebreos 4:7, tengámoslo de que dice, si hoy escuchaste su voz, no endurezcas tu corazón. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.